junio del año 2010, donde la vida de una mujer parecía perfecta, con marido, con trabajo, exitosa y también con hijos maravillosos. Sin embargo, de un momento a otro esa vida perfecta se derrumba. Ella desaparece. 42 días después es encontrada muerta en su propia casa. Su marido durmió 42 días con el cuerpo de su mujer en la buhardilla. Él fue el principal sospechoso, pero ahora la justicia lo dejó absuelto. Sin embargo, a partir de ahora, conocemos reveladores audios que hablan justamente de los cabos sueltos, quizás de unos casos policiales más emblemáticos del último tiempo en nuestro país. ¿Y el audios caso de quién? de Viviana Heger. Y audios, Ignacio Gutiérrez, que están asociados puntualmente a el marido, a Jaime Anguito. Y los quiero invitar a escuchar y poner atención, porque todo esto es parte de este libro, María Luisa Godoy, que está aquí. Usted sabe quién, con la fotografía de Jaime Anguita, insisto, absuelto por la justicia, por los tribunales de Punta Arenas, porque las pruebas no fueron suficientes para acreditar de Puerto Varas, exactamente, para acreditar su responsabilidad. Por lo tanto, él fue absuelto. Pero si hay un culpable en la cárcel. Exactamente, un culpable acusado de homicidio y robo. Tengo una duda yo, Cristian. En este caso, 42 días, pero en este caso el marido duerme en la casa esos 42 días, pero la Policía de Investigaciones entró varias veces a hacer un registro completo y nunca entraron en ese lugar. Es por eso que vamos a hablar de los cabos sueltos, porque dentro de este libro, María Luisa, que tú tenías en tus manos, voy a destacar lo siguiente. A ver. Dice este libro: a veces no queda otro camino que dejar libre a un hombre al que todos creen culpable. Parte de las reflexiones de Usted sabe quién, del libro de Rodrigo Fluxá relacionado al caso Heger. Y yo les voy inmediatamente a compartir el siguiente audio, uno de los audios revelados y reveladores de esta historia. Pongan atención. Aló, don Jaime. Sí. Mire, venga urgente a la casa. ¿Cómo? Venga urgente a la casa. ¿Qué pasó? Está aquí en la casa. ¿Quién? Viviana. ¿No te decía, no está ahí? Pero está muerta. ¿A dónde? ¿En la casa? En el entretecho. Este audio y los Uy, cabos se me- sueltos nunca había del escuchado cabo suelto Uy, se en me paró el la celo. historia del crimen de Viviana Heger es el momento exacto en que la Policía de Investigaciones se comunica con Jaime Anguita para informarle que su señora estaba fallecida, que estaba en la buhardilla de su casa, es decir, en el entretecho. Sí. No se olviden que su marido presentó la denuncia y su familia por presunta desgracia. Eso significa que Jaime Anguita estuvo 42 días durmiendo con el cuerpo de su señora ahí y nadie se dio cuenta. ¿Cuáles son las fallas de este caso? Que lo vamos a conversar con Jorge Hans, que siguió paso a paso esta historia. ¿Cuáles son las fallas en la investigación que se desprenden de este libro Usted sabe quién? Pongan atención a la siguiente nota, porque aquí están las dudas, los misterios, los cabos sueltos del caso de Viviana Heger. Aló, don Jaime. Sí. Mire, venga urgente a la casa. ¿Cómo? Venga urgente a la casa. ¿Qué pasó? Está aquí en la casa. ¿Quién? Viviana. ¿No te decía, no está ahí? Pero está muerta. ¿A dónde? ¿En la casa? En el entretecho. Este audio podría parecer el inicio de una trama de suspenso, pero es una de las últimas revelaciones en uno de los casos más intrigantes de nuestra historia policial. Una desaparición que da paso a un macabro asesinato, un culpable y un dictamen, pero que aparentemente navegan en un mar de dudas. Es parte de lo que busca el libro Usted sabe quién, notas sobre el homicidio de Viviana Heger. ¿Cuáles son las aristas clave en la muerte de la contadora? ¿Qué cabos parecen haber quedado sueltos en este caso? Se lo contamos ahora. Una fría mañana del 29 de junio de 2010 fue la última vez que compartió junto a la familia Anguita Heger en su casa del Parque Stoker en Puerto Varas. Después del desayuno y cuando las niñas entraron al colegio, nadie sabe qué pasó en esa casa. Ahí desapareció la contadora Viviana Heger. Tras intensos 42 días de búsqueda, el 9 de agosto, su cuerpo sin vida apareció misteriosamente en la buhardilla de su propia casa, dando paso a una investigación de más de 7 años, en la que siempre existieron dudas sobre la verdad de este enigmático caso. ¿Qué pasó en la muerte de Viviana Heger? Digo que defiendo la tesis de que mi hermana no se suicidó. Que yo la maté, que yo hice tales y tales cosas. Bueno, yo también pensé eso de alguna otra persona. El periodista y escritor Rodrigo Fluxá plasma todos los detalles de este caso en un libro.
pistas y antecedentes que incluso no formaron parte de la investigación formal. La idea detrás del libro es pasarle al lector toda la información que tuvieron al frente los jueces y información que incluso no tuvieron al frente los jueces, para que ellos puedan llegar a una convicción propia que puede o no diferir de la de los jueces. Jaime Anguita, ex marido de Viviana Heger y uno de los protagonistas recurrentes cada vez que se toca el caso, fue absuelto por la justicia en el juicio de 2017, pero no sin antes pasar 1 año, 9 meses y 17 días en la cárcel, acusado como sospechoso de participar en el crimen. No tengo relación alguna con esto. Jamás hubiese pensado ni deseado una cosa de ese tipo. ¿Usted es culpable de la desaparición de su esposa? Le insisto, absolutamente nada. Yo creo que soy la persona que menos pudiese desear una cosa de ese tipo. A veces con la voz temblorosa, como viviendo una pena interior. Otras con una personalidad que parece tranquila y serena. Esas podrían ser descripciones para las formas de reaccionar de Jaime Anguita cuando era consultado por el caso. Si ella hubiese sido encontrada en ese momento, a lo mejor, digo yo, aún estaba con vida, estaba agonizante, se habría aclarado todo en el minuto y a mí no me hubiese tocado vivir estos 5 años de tormento. Hay que recordar que el día de la desaparición de Viviana, pasadas las 13 horas, Jaime Anguita dice haber recibido una misteriosa llamada telefónica en la que le decían que Viviana había sido secuestrada y le pedían un supuesto rescate. La llamada duró 19 segundos. Anguita cortó pensando que se trataba de una estafa, pero sin querer ese punto añadía más misterio al caso. Atiendo, no corte, le van a hablar, me dice. Inmediatamente me pasan una llamada y dice si quiere volver a ver a su mujer con vida. Y yo colgué. ¿Por qué colgué? ¿Por qué corté? Porque pensé que era una estafa telefónica. No llamé a mi señora. Yo funciono con mi lógica y no puedo explicar por qué no hice cosas que otra persona haría. No, ahí no tengo explicaciones. Para muchos la actitud de Jaime Anguita ha sido motivo de análisis. Lo único claro es que cada vez que le preguntaron por el tema, él se declaró inocente y no tener nada que ver con los hechos que se investigaban. ¿Asegura su inocencia? Absolutamente. ¿Usted no me cree? No, no soy yo. La llamada a creerlo no. Yo vengo a hacer preguntas. Bueno, eso lo contesté. Esa ha sido siempre su verdad, aunque se dice que en Puerto Varas aún hay quienes lo miran con recelo y misterio, como recordando en silencio los momentos en que el caso pasaba por sus minutos más mediáticos. El libro es la recopilación total de más de 3.000 horas de llamadas y las 5.000 páginas del expediente, además de entrevistas, todo para reconstruir al detalle los aspectos más enigmáticos de este caso. Cuando se acabó el juicio, a mí lo que me pasó después de 1 mes y medio ahí, era que yo dije como, no sabría yo mismo qué hacer, digamos, porque las pruebas eran tan poco científicas que se transforma casi en un acto de fe. Es decir, yo le creo a Jaime Anguita o le creo al sicario. El caso Heger partió como una desaparición, investigando un delito de secuestro. Subí y estaba la cama desordenada, estaba todas sus cosas tiradas, no estaba en una caja fuerte que tenía y le llamaba y su celular apagado. Nadie sabía qué podía haber pasado con Viviana, que parecía se lo hubiera tragado la tierra, pero cuando su cuerpo apareció en la buhardilla de la casa en que vivía con su familia, habrían sucedido una serie de sucesos desafortunados en los investigadores que no permitieron esclarecer algunos hechos. Ella no se fue de su casa. ¿Por qué cuando la buscaron inicialmente no revisaron la buhardilla? Uno de los primeros PDI que tomó el caso declaró que quien había mirado hacia dentro de la buhardilla no vio nada, lo que a todas luces terminó siendo un error. ¿O es que el cuerpo de Viviana apareció después ahí? Ese error marcó a la PDI en el marco de la investigación. La PDI inicialmente hizo un trabajo muy malo, porque básicamente nunca trataron al esposo como un sospechoso, sino, como sale en el libro, con un respeto casi reverencial. Le decían don Jaime por teléfono, le pedían por favor si podían hacer las cosas. A fines del 2015, y de manera inesperada, un correo electrónico dio un vuelco en la investigación. En el escrito se detallaba que una mujer llamada Clarita Ruiz aportaba antecedentes que cambiarían para siempre el caso. Como testigo a oídas, su pareja le habría confesado ser el asesino de Viviana Heger. Mi marido decía que él iba hecho eso. Y yo le dije... ¿Qué había qué? Que iba hecho que él había matado a la señora Viviana Heger.
Ahí aparece José Pérez Mancilla, con una de las teorías más intrigantes de esta historia, la del sicario, a quien supuestamente alguien le habría pagado para acabar con la vida de Viviana Heger. El misterio parecía resuelto, pero no hizo más que volver a comenzar. Hoy tenía una peguita de hacer. Me dice que va a hacer desaparecer a la señora Viviana. José Pérez Mancilla es el único sospechoso que fue declarado culpable en la muerte de la contadora. Asesino confeso de Viviana Heger, cuando fue detenido dio un antecedente que sorprendió a todos. Acusó directamente a Jaime Anguita como el autor intelectual del crimen. Supuestamente, él le pagó para hacer desaparecer a Viviana. Yo pensé que me estaba bromeando. No, tengo 5 millones de pesos y algo desaparece. Datos reveladores surgieron en la reconstitución de escena y que hacían crecer el manto de dudas en torno al caso. Él me dijo que viniera, que lo hiciera como de forma rápida. Presuntamente el crimen lo cometió solo, pero surgen las dudas sobre cómo pudo llevar el cuerpo hasta la buhardilla, algo que no podría haber hecho en solitario. A lo menos 2 personas participaron en este tema. Es ratificado por una persona que justo esa mañana ve a 2 personas con ropas oscuras entrando y saliendo de la vivienda portando bolsas plásticas. Supuestamente Anguita le ofreció 5 millones de pesos a Pérez Mancilla para matar a Viviana. Decía conocer perfectamente a Jaime, pero este negaba cualquier vínculo de confianza con el sujeto. Yo nunca he negado a conocerlo, yo digo, él lo conozco desde el año 95-96 aproximadamente. Hoy en día puedo decir con más exactitud porque tengo antecedentes que en mi memoria no estaban. La declaración de Pérez Mancilla formalmente no existió en el juicio. ¿Pudo cambiar eso la resolución que terminó con Anguita libre y absuelto de cualquier responsabilidad ante la justicia por la muerte de su exmujer? Hasta ahora, él ha guardado un celoso silencio, aunque estaría esperando el momento preciso para hablar. Todo lo que he dicho yo en algún momento ha sido malinterpretado, así que por ahora les pido que me dejen en paz, que me logre recuperar. Y un poquito más adelante conversaré yo con mis abogados. ¿Tú quieres conversar con Sí, la prensa de todas en maneras. general? En la carpeta investigativa no existiría nada que una a Pérez Mancilla con Jaime Anguita, más allá de la situación contractual que tuvieron en su minuto, cuando Pérez era un maestro que contrataba a Anguita para su empresa. Pero durante muchos años el señor Pérez en realidad no era un motivo de recuerdo para mí, se fue por la relación de trabajo, pero nada más. Finalmente, Pérez Mancilla fue declarado culpable por robo con homicidio consumado, no por homicidio calificado, que era lo que buscaba el Ministerio Público. Es decir, la muerte de Viviana fue producto de un robo y no por encargo. El tribunal ha decidido condenar en calidad de autor al acusado José Heriberto Pérez Mancilla. Sí, según el fallo de la justicia, ni siquiera deberíamos decirle sicario porque es un sicario sin mandante. Absolver al acusado Jaime Edgardo Anguita Medel. De hecho, algunas especies como una cámara de video que pertenecían a Heger fueron encontradas en poder de Pérez Mancilla. Detalles como estos son los que en el libro Usted sabe quién pondrán al lector en una posición similar a la de un juez para que saque su propio veredicto. El libro da absolutamente todos los elementos para que la gente que lo lea se haga una opinión informada respecto a este caso. La muerte de la contadora vuelve a escribir un capítulo, pero esta vez abierto. Abierto a las conclusiones que cualquiera pueda sacar, conociendo todos los detalles más enigmáticos y hasta ahora desconocidos del misterioso asesinato de Viviana Heger. Cerca de 3.200 reveladores audios telefónicos. 3.200 y un poquito más incluso, diría. Y aparecen todos en estas notas y reveladores testimonios respecto a cómo fue la investigación sobre el caso de Viviana Heger, donde ya hay un culpable por homicidio, por robo, y donde Ignacio Gutiérrez, no se olviden que ese culpable dijo inicialmente que él había sido un sicario. Y el día de desaparición hay audios desde cuando el señor que aparece aquí en pantalla estaba reunido con la ejecutiva del banco. Ahí dice que recibe un mensaje, la ejecutiva del banco de hecho da el testimonio, recibe un mensaje extorsionándolo por la muerte con su señora. Y él lo que hace en ese minuto es cortar el teléfono en vez de escuchar ese llamado pidiéndole un rescate por la señora. Lo cual para la gente también en el juicio era raro. Era muy raro porque supuestamente él no había creído y pensaba que esto se podía tratar de una estafa telefónica o de un cuento del tío. Pero Jorge Hans, junto conmigo, estuvimos en ese lugar. Nosotros reporteamos muchas veces el caso de Viviana Heger. Y quiero partir primero, don Jorge Hans, hablando sobre
algo que no era conocido y que aparece, por ejemplo, en estas notas de Usted sabe quién. Que Jorge Anguita, por ejemplo, absuelto en este caso, habría reconocido en varias entrevistas que él se casó con Viviana Heger solo con la intención de tener hijos. ¿Por qué? Por las características que Viviana Heger tenía. Bonita, exitosa, profesional, alemana. Por lo tanto, sus hijos iban a ser como él quería que fueran. Por lo tanto, un hombre con una personalidad bastante magnética, pero bastante extraña. Convengamos que ya uno puede tener distintos criterios para interpretar eso, opiniones de con quién casarse, pero eso no te hace un asesino. No, para nada. Pero era parte de lo que se ha hablado respecto a este libro, a estas notas. Las personalidades de los protagonistas de esta historia. Son los misterios. Jorge, ¿qué misterio? ¿Qué es lo que a ti te ha llamado la atención por el caso de la muerte de Viviana? Podríamos hablar toda la mañana de la cantidad de contradicciones en que incurrió Anguita a lo largo del proceso, a lo largo del día en que se cometió el crimen, pero simplemente para recordar un detalle. Tú dices que él recibió una llamada en que le decían que su esposa estaba secuestrada y la cortó de inmediato. Cuando lo entrevistamos, la explicación que dio fue que él pensó que era una broma, pero no se le ocurrió nunca llamar a su señora para, oye, me están bromeando con esto, tú estás viendo, ¿cierto? Que sería lo natural que hace uno. No la llamó nunca ese día, a pesar de que posteriormente la hija del matrimonio, precisamente la hermana mayor que aparece hablando en la nota, que para mí es la mejor defensa de su padre. Claro que sí. Ella sale del colegio y le dice a su papá, oye, mi mamá no me vino a buscar, y era la 1 de la tarde. Y él no conecta esta llamada que había recibido con esa información, sino que le dice, ándate a pie, un recorrido de 1,5 kilómetros del colegio alemán de Puerto Varas hasta el condominio en que vivían ellos. O sea, conductas particulares como él cuando llama, y uno dice, uno lo llama para decir que un familiar está enfermo o algo, y uno llama de vuelta, que no había un llamado telefónico, lo otro. Cuando se supone que se iba a ir a la casa o a llamarla en el camino a preguntar cómo estaba, o llegar a la casa, él va a Carabineros a dar presunta desgracia antes de llegar a su propia casa. Claro, hay que recordar que él estaba en Puerto Montt, que es un tramo de una media hora hacia Puerto Varas. Él desde Puerto Montt hacia Puerto Varas no hace ningún llamado a nadie. Se detiene en la comisaría de carreteras que hay entre las dos ciudades. ¿Y no la llama a ella? Deja constancia de que al parecer su esposa está desaparecida, no llama a su esposa ni a nadie más, y después pasa por el cuartel de investigaciones y hace lo mismo. Vuelve a dejar constancia de que su esposa ¿Y por qué si el llamado a él en el banco, él pensó que era una broma? ¿Por qué? ¿Cuándo cambia de que era una broma a poner una constancia por presunta desgracia? Al parecer, cuando lo llamó su hija diciéndole que la esposa no estaba, después hay un segundo llamado a la hija cuando llega a la casa. Y le dice, oye, aquí está todo desordenado, el auto está con llave, las llaves no sé dónde están. Algo pasó. Pero ahí, después de ese último llamado, él va a dejar una constancia de presunta desgracia. A Puerto Varas y hace estas paradas que te decía dejando constancia así todo de que hay una desaparición. Pero que no eso haya no llamado. Es humano, no se entiende. Al entrevistarlo uno le pregunta, ¿cómo hiciste esto? ¿Por qué no hiciste esto otro? La explicación al final es, yo puedo ser un mal marido, puedo ser un mal amante, un mal esposo, pero nunca voy a asesinar a mi mujer. Jorge, y se cierra en eso. Una pregunta para continuar con la secuencia de los hechos. Entonces, él se traslada desde Puerto Montt hacia Puerto Varas, para en una comisaría. En esa comisaría, cuando entrega esta denuncia por desaparición, él informa de que lo llamaron por teléfono horas antes, o no sé si un día antes, para decirle que su señora estaba secuestrada. ¿No lo cuenta? Ese tema del llamado surge después de la investigación y es un detalle muy importante, que es lo que relata Rodrigo Fluxán en su libro, que la persona que vio al sujeto que llamó a Jaime Anguita por teléfono es un operador que tuvo que declarar cientos de veces esa situación. Una situación que no duró más de 10-15 segundos, en que una persona le vino a pedir una cabina telefónica para hacer un llamado, entra a la cabina, hace la llamada y se va. Era el retrato hablado de un sujeto calvo, que era el vivo retrato de José Pérez, el sicario. Es decir, era muy similar a él. No obstante, cuando llega a declarar en el juicio, está tan agotado ese testigo, perdió su trabajo, perdió su polola, como dice Rodrigo Fluxán en el libro, que ya no dice que no recuerda exactamente si era o no el sujeto que tenía al frente. De modo que no es posible, por ese detalle,
conectar al presunto sicario con Jaime Anguita. Pasan 42 días, Cristian, de la presunta desgracia que investigaron y movieron la casa por completo las policías. Esa es una de las grandes dudas y las grandes contradicciones y de las grandes fallas que hubo en este caso, porque si estamos hablando de una denuncia por presunta desgracia, un supuesto secuestro, no olvidemos que se nos queda este llamado de las 11 de la mañana de ese día, donde este trabajador de confianza de Jaime Anguita también lo llama por un tema laboral y le dice a las 11 de la mañana, tengo un problema familiar, siendo que el llamado de la extorsión fue a la 1 de la tarde. Hay situaciones que se han contradecido en este caso. Y uno de esos, por ejemplo, es la investigación. Puntualmente porque cuando desaparece Viviana Heger, llega personal de la PDI al lugar y al sitio del suceso donde habrían comenzado los hechos. Mismo que es la día casa. del llamado, del banco y de Parque presunta Stoker. desgracia. Tú lo conociste también en yo ese estuve lugar, ahí. que es una parcelación ahí en Puerto Varas. Precioso lugar. Parcelaciones, casas separadas una de otra. Y en ese momento se revisa todo el lugar. Se buscan evidencias, se buscan sospechas o pistas que puedan apuntar a qué pasó el día de la desaparición de Viviana Heger. Y no fue solo un día. Fueron varios días. Fueron 15 días. Y fueron 15 días La guardilla hasta con perros. estaba en el segundo piso del dormitorio de ellos y había una puerta, pero se supone que entraron a la guardilla. ¿Por qué si estaba la guardilla y entraron a la guardilla, por qué no la ven si es un cuerpo? Eso. Es muy extraño. ¿Por qué, María Luisa? Porque, uno, ¿cuál era la principal sospecha de la PDI una vez que se conoció y se encontró el cuerpo de Viviana Heger? Que era imposible que una sola persona haya intervenido en ese lugar y en ese sitio del suceso por las características de la guardilla, por la edad de este condenado que está acusado del homicidio, que está cumpliendo condena y que, ojo, cumple 10 años el próximo año. Por lo tanto, podría quedar en libertad ya el 2020. Y en este caso, la duda, don Daniel Stingo apuntaba que, uno, estuvieron 15 días investigando y nadie encontró nada. Pero nadie vio nada. Nadie vio nada. Nadie olió nada. Nadie olió nada. No. No escucharon nada. 42 días después, Jaime Anguita se encuentra con el cuerpo de su señora en el mismo lugar donde estuvo durmiendo. Voy a decir una cosa. Voy a tomarme la libertad, señor director, de leer así, cortito. Dale. Una entrevista a Rodrigo Fluxá, el autor del libro, periodista. en el decline. Quedaste muy preocupado por nuestra justicia o por nuestras policías. Son dos problemas distintos. El caso de las policías, esta investigación significa un papelón histórico. De los peores. Es una mancha de la PDI que asume y no culpa. Y mira lo que dice el sumario interno que dijo el policía. Es que yo no tenía linterna. Eso dijo el policía, por eso cuando miró. Eso Ya, se es dijo que yo asomé públicamente, es que yo asomé la pura cabeza. En la guardilla. Esa fue la respuesta Más del allá, sumario interno. y tú lo sabes muy bien porque trabajas en esta área, Cristian Herre, pero que un cuerpo esté 42 días en una guardilla sin que nadie sienta nada, voy a ser muy claro, dejarlo en el... Usted entiende en su caso. Sí. Y yo quería retomar, perdón, eso que dijo la Mari para hacer el hincapié, el tema del olor. Porque aquí estamos hablando de un cuerpo que evidentemente se descompone. Y yo me acuerdo que la explicación que dieron es que justo pasaba un tubo de una especie de salamandra o de chimenea y que ese calor, yo no sé si es posible, habría hecho que se contuviera de alguna manera esa descomposición. Habría sido todo lo contrario. Claro. Yo tiendo a pensar todo lo contrario. Estaba a 1,5 metros de la cama matrimonial. Es decir, y da la paradoja de que solamente un día antes de que Carabineros fuera con perros nuevamente a la casa a efectuar un rastreo, Jaime Anguita percibe el olor. Curiosamente. Jorge, ¿y por qué no encuentra perdón, Marcela, es que no quiero detenerme ahí. O sea, a Jaime Anguita le habían avisado, vamos a ir a tu casa con perros, a rastrear que no haya nadie. Y justo ese día, él encuentra el cuerpo. ¿Por qué se le avisa eso? Y ahí se produce el llamado que escuchamos al comienzo. Sí, y que lo vamos a volver a escuchar porque es importante, Marcela, porque No, es que tengo la duda nomás, ¿por qué él sube? ¿Por qué sube y...? Pues si está al lado de su dormitorio. Claro, está al lado de su pieza, pero está en una guardilla. Siente el olor, no encuentra el cuerpo. Esa guardilla está al mismo nivel de la pieza. Está en la pieza, Es decir, Marcela. él durmió supuestamente 42 días al lado del cadáver. Exactamente. Al otro lado de la... Ya, perfecto. No es un al mismo altillo. nivel. En el fondo. No es un altillo. En el Ya. fondo, si nos vamos a la historia de por qué se dice que esta es una de las fallas más grandes en la historia policial, es porque un cuerpo estuvo 42 días en un lugar, se perició, se llevaron los perros, nadie se dio cuenta, no había linterna incluso para mirar por la puerta de esta especie de bodega al interior de la pieza principal de Viviana Heger. ¿Quieren escuchar el audio cuando Jaime Anguita se entera o le informan
¿Dónde estaba el cuerpo de su señora? Así es, lo vamos a escuchar y además aparece un trébol fresco justo en el zapato de Viviana Helgen cuando la encuentra. ¿Por qué estaba fresco si llevaba 42 días en la guardilla? La pausa se lo contamos.